Teníamos razón, lamentablemente, teníamos razón. ¿Cuánto hubiéramos querido equivocarnos y no tenerla en esta materia? ¿Cuántas veces dijimos que el país en materia económica necesitaba un timonazo radical, fundamental? Que había que reducir el gasto público de manera heroica, que había que rebajar también heroicamente los impuestos a los empresarios colombianos, a los grandes, a los medianos, a los pequeños, que había que sentar las bases de un gran desarrollo volcado hacia afuera, hacia las exportaciones, que había que proteger a todos los que exportaran, que el narcotráfico era el cáncer que se tragaba la economía colombiana. Nos dijeron exagerados, inclusive algunos nos tacharon de estar creando el caos y de estar enfrentando al gobierno del presidente Duque, que no hemos hecho otra cosa que aplaudir cuando se puede y que respaldarlo en todo lo que somos capaces de hacerlo. Pero eso no importa. Lo cierto es que ayer Juan José Echavarría, presidente del Banco de la República, le dijo la verdad al país, con su autoridad. El Banco de la República es una institución autónoma e independiente desde la Constitución del año 91. Tiene sus propias reglas de juego y tiene la obligación de mantener intacta la macroeconomía del país, que es un elemento fundamental para el desarrollo de la economía de cada colombiano en particular. Juan José Echavarría ha dicho la verdad. La primera, que el crecimiento económico es un mito. Cuando se estaba discutiendo qué iba a pasar en el primer trimestre del año, nosotros dijimos por dónde va a estar el crecimiento. Apenas ligeramente por encima del 1.8, del 2%, por ahí va a estar. ¿De dónde van a sacar cifras de crecimiento económico más alto? Ah, no, vamos a estar cerca del 3,5%. El DANE saca una cifra de 2.8 y el Banco de la República lo tiene que corregir. El crecimiento económico en el primer trimestre fue 2.3. Con este crecimiento económico se va al diablo la idea de que podamos crecer en algo parecido al 3% en este año. Y eso es una calamidad que se expresa en lo que finalmente la economía tiene que expresar, que es el bienestar de la gente con el empleo, con la creación de industrias, con la multiplicación de las inversiones. La economía no es una entelequia, ni un juego de cifras y de curvas y de ecuaciones que algunos privilegiados economistas sean capaces de hacer para contar historias. No, la economía tiene un deber. La economía está hecha para favorecer a la persona, para permitirle su desarrollo personal y para permitir el desarrollo del grupo humano. El crecimiento económico del 2.3 es un desastre, pero que desde luego no viene solo. El mismo doctor Juan José Echavarría, un día antes de su conferencia en Cartagena, había dicho que estaba creciendo y creciendo de manera muy importante y muy peligrosa el déficit en cuenta corriente. ¿Eso qué significa? Nada menos que no estamos exportando, nada menos que la economía está languideciendo y que tenemos que importar lo que necesitamos para comer y para vivir acá en mayor medida de lo que somos capaces de exportar, y que entonces está cayendo nuestra cuenta corriente con un déficit preocupante que era de 800 y tantos millones de dólares por encima del déficit que teníamos hace un año. Pésima noticia, que ahora se confirma y que la confirman las cifras, y una que vendrá dentro de muy poco y con la que no se cuenta, porque estábamos viviendo de cifras que nos suministraban el petróleo y los derivados del petróleo. Y el petróleo se cayó $20 por barril y como que no nos hemos dado cuenta. Nadie lo ha notado, nadie lo ha dicho, tal vez con la esperanza de que sea un fenómeno transitorio y de que el petróleo se recupere inmediatamente. Vamos a ver cómo quedan las cifras al final de este trimestre con petróleo a $60 el Brent, que es un petróleo de $50 para nosotros. Vamos a ver lo que va a suceder, porque somos dependientes del petróleo. Es importantísimo tenerlo, es vital tenerlo. ¿Cuántas veces hemos apoyado la industria petrolera víctima
de las izquierdas, víctima de todos los mitos y de todas las mentiras. Pero no podemos vivir del petróleo porque no somos además un país petrolero, sino un país con petróleo, como lo decía un buen analista venezolano de las circunstancias económicas del país. El doctor Juan Chavarría habló también del empleo. El crecimiento del empleo o el desempleo mejor, es dramático porque no hace por ninguna parte. Y que es un toque de llamada a los colombianos. Nuestros jóvenes no tienen horizonte, es decir, no hay futuro. Y crece lo que se llama el empleo informal, que es simplemente el rebusque. La gente no se deja morir de hambre y alguna cosa hace para sobrevivir. Se para en un semáforo a tirar cosas al aire, a hacer malabares para ganarse unas monedas, o canta en un Transmilenio, cualquier cosa hace, o empuja una carretilla con unos mangos llegados de cualquier parte para ganarse unos centavos. La gente no se deja morir de hambre. Pero eso no es empleo. Ni eso es un empleo digno. Ni eso puede ser desarrollo económico. Las fábricas están languideciendo, se están yendo. En Colombia no hay un ambiente propicio para desarrollar la grande industria porque la atacamos por todos los flancos, porque la atacamos tributariamente, porque la llenamos de requisitos, porque el empresario es de por sí un sospechoso. Y eso tiene efectos. Y los efectos se están viendo. Y se están viendo en un tipo de cambio que el doctor Echavarría dijo, yo no sé qué está pasando, pero esto que está pasando con el dólar va más allá de cualquier circunstancia que no podemos medir con las cifras fundamentales. No quiso decir, para no acabar de alarmar al auditorio y especialmente al auditorio internacional, que el tipo de cambio, como lo hemos dicho 1000 veces, depende del narcotráfico. El narcotráfico es nuestra tragedia. El mismo narcotráfico que ayer quería cortar la carrera del general Martínez para destituir moralmente al ejército de Colombia. El narcotráfico es nuestro enemigo. Delenda es Cartago, decía Escipión, nosotros decimos Delenda es el narcotráfico y hay que derrotarlo. Y mientras no lo derrotemos, vamos a tener una economía artificial, una economía mentirosa, donde quienes pagan el pato son los cafeteros, los floricultores que han tenido un comportamiento pésimo, una caída del 10% en el valor de las exportaciones de las flores es una caída enorme, los bananeros, los textileros, los que tratan de exportar de este país la están pasando muy mal, porque los narcotraficantes la están pasando muy bien. Aquí lo único próspero es el dólar negro, llamado negro, que vale menos que el dólar oficial, que se cotiza a cualquier precio que sea con tal de que la gente lo compre. Señores, el señor gerente del Banco de la República nos ha hecho un toque de clarín, una llamada de alerta. Esto no es para que nos llenemos de pesimismo y de dolor. Esto es para que abandonemos el orgullo, que es un defecto satánico. Por el orgullo cayó Luzbel a los infiernos, y que digamos con toda humildad que las cosas como están no pueden seguir. Que demos un viraje, que hagamos un examen a fondo de la condición económica del país, porque tal como vamos, vamos muy, pero muy mal.